Dios les bendiga, mis hermanos, y bienvenidos una vez más al servicio en línea de la Iglesia Solideo Gloria. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios, a dar lectura específicamente al libro de la epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos 3 hasta el 9. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Y la palabra del Señor dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más poder predicar la palabra de Dios, abrir las Escrituras, cantar alabanzas a nuestro Padre Celestial, al que es digno de toda gloria y toda alabanza. Una vez más le damos la bienvenida. Les pedimos que estén pendientes y abran su corazón para recibir la palabra del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, te exaltamos y te damos la gloria, Señor, porque una vez más te plació el darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos en este día, abrir la palabra en este día. Y te pedimos que abra nuestro entendimiento en este día, Señor, para que podamos recibir tu palabra, para ponerla en práctica, Señor. Permítenos adorarte en esta mañana. Dirige nuestros pasos. Encamina, Señor, toda decisión que nosotros tomemos y permite que lo que presentemos en esta mañana sea para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor. Vamos a cantar ese himno, Mi lugar era la cruz. Gracias, Señor. Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste tú. Has venido a trasladarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas por la más alta dignidad, y a cambio te humillaste por la baja humanidad, y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme, y has hecho calles de oro para que por ellas pase mi corona de espinas. La llevaste en tus sienes, y tu corona de vida luciré eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida, ira y juicio por perdón,
alabarle, y yo quiero adorarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero adorarle, y yo quiero alabarle. Dios le bendiga, hermano. Gloria al Señor. Muerte por vida, esa canción la puedo escuchar 1000 veces y 1000 veces me lleva a exaltar al Señor. 999 me hace sacar una lágrima y darle gloria al Señor de lo que Él hizo por nosotros, mis hermanos. Él tomó nuestro lugar, Él recibió el castigo que iba dirigido a nosotros. Él fue el que cargó la ira de Dios que iba dirigida por nuestro pecado. Él no pecó, pero a Él le plació tomar nuestro lugar y darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria al Señor por su palabra y gloria al Señor por canciones que encapsulan el Evangelio y lo podemos cantar y memorizar fácilmente. Vamos a la palabra y vamos a el libro de Santiago. Vamos a continuar la serie con respecto a la epístola de Santiago. Y el día de hoy la intención original era terminar el capítulo 1, pero no vamos a terminar el capítulo 1, vamos a casi terminarlo. Vamos a cubrir los versos 19 hasta el 25, si Dios lo permite, y la semana que viene vamos a indagar un poquito más en estos mismos versos, pero terminando hasta el 27. Y hemos hablado en las últimas semanas, y esta es la cuarta semana de la epístola de Santiago. La primera semana dimos una introducción acerca del libro de Santiago y hablamos de que Santiago o Jacobo era el medio hermano de Jesús, que escribe estas enseñanzas. Es algo bien parecido a lo que es los proverbios, o es literatura sapiencial o de sabiduría que encontramos en el Nuevo Testamento, lo que representa proverbios en el Antiguo Testamento. Hablamos también de que Santiago era un líder prominente en la iglesia en Jerusalén. Luego la segunda semana estuvimos hablando específicamente de las pruebas. Decía que estemos gozosos cuando estemos en pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y estuvimos hablando de eso, de que la paciencia o la perseverancia va a desarrollar esa madurez en el Señor que Él quiere desarrollar en nosotros para que el carácter de Cristo sea desarrollado en nosotros. Eso lo hablamos la segunda semana. Ya la tercera semana, que fue la semana pasada, hablamos primeramente acerca de las pruebas y las tentaciones y las diferenciamos la una con la otra. Hablamos de lo transitorio que son las riquezas. En los versos 9 al 11 hablamos de la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido esa prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Luego hablamos acerca de la tentación y dijimos que mientras Dios permitirá pruebas que no podemos soportar, nunca permitirá tentaciones que no podamos resistir. El creyente debe estar cuidadoso de que no le esté echando la culpa a Dios por las tentaciones, porque no es Dios el que nos tienta, sino que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia o deseos vamos hacia el pecado. Y terminamos con los versos 16 al 18, recordando que todo lo bueno proviene de Dios. Y dice de la forma siguiente
toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y el día de hoy vamos a estar predicando acerca de lo que es, o vamos a estar dando introducción a lo que es la parte esencial o el mensaje esencial del libro de Santiago, bajo el título Hacedores de su palabra. Hacedores de su palabra. Y en esa idea o en esa frase, hacedores de su palabra, vamos a dar lectura de los versos 19 hasta el 27. Y la palabra del Señor dice así, Santiago 1, 19 al 27. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Damos gloria a Dios por su palabra y pedimos que nos dirija, nos dé entendimiento acerca de lo que Él nos ha dejado en su palabra. Gloria al Señor. Vamos a empezar con el verso 19. Verso 19 dice: esto sabéis, mis amados hermanos. Esto sabéis, mis amados hermanos. ¿Qué sabéis? ¿Qué es lo que saben? Santiago empieza a transicionar en cierta forma a una serie de mandatos específicos, una serie de imperativos que van a estar fundados en algo que estos creyentes, que son los recipientes de esta carta, sabían. Y esto es importante que lo entendamos, mis hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos un mal entendimiento de lo que es seguir a Cristo, y muchas personas lamentablemente piensan que seguir a Cristo es simplemente una serie de listas de lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y entonces se convierte en algo de si lo hago, agrado a Dios, si no lo hago, pues no agrado a Dios. Cuando realmente los mandatos que nosotros recibimos de parte de Dios vienen a consecuencia de una obra perfecta llevada a cabo por su Hijo Jesucristo. Santiago comienza de la siguiente forma, diciendo: esto sabéis, o por lo menos digo Santiago comienza, pero él no ha comenzado, ya está en el verso 19, yo estoy comenzando con esto hoy. Pero él dice: esto sabéis. Esto sabéis, lo que saben, y lo que él está haciendo referencia aquí es una vez más al hecho de que él está escribiendo a creyentes. Él está escribiendo a personas que han pasado, como decía la canción, de muerte a vida. Son personas que han sido regeneradas, que el Espíritu Santo habita en ellos por obra y gracia del Espíritu Santo. A esas personas es que él está hablando, y él dice: sabéis esto. Lo que él va a decir a continuación
no solamente en estos versos, sino en el resto de la epístola, capítulos 2, 3, 4 y 5, va a estar basado en algo que saben, y esto es bien interesante y quiero indagar un poco. Y es que cuando Dios nos manda a hacer algo, va a estar fundado en el Evangelio de Jesucristo. Aquí dice específicamente, mis amados hermanos, esto sabéis. Esto sabéis. Y lo primero que quiero dejarles saber en esta mañana es que el Evangelio, mis hermanos, es fe y acción. Es fe y acción. Cuando hablamos del Evangelio y cuando Santiago dice esto sabéis, tenemos que automáticamente conectar la fe. Esto es lo que yo creo, esto es lo que sé, pero esto es lo que se hace. Por cierta razón que pudiera ser bien compleja, muchas personas logran equivocadamente distanciar o separar un evangelio que no se vive. Y por eso es que hay personas que dicen, sí, predicamos el evangelio, pero también hay que hacer obras. Hoy día vemos muchas añadiduras a lo que es el evangelio. Se llama lo que es el evangelio de justicia social, o el evangelio de prosperidad, o el evangelio de aquí, o el evangelio de allá. El evangelio no necesita ninguna añadidura porque ya todo está incluido ahí. El decir que el evangelio es simplemente algo que sabemos pero no ponemos en práctica no es el evangelio. Y decir que el evangelio es algo que ponemos en práctica pero no requiere fe tampoco es el evangelio. Y por eso es que es importante que entendamos que cuando Santiago dice aquí, sabéis esto, o sea, esto ya lo saben, la implicación es que el evangelio es fe y acción, no puedes separar una de la otra, es fe y es acción. Tanto es así que la palabra sabéis, o la palabra oida en el original, miren lo interesante de esto, que cuando vemos esa palabra en el hebreo esa palabra de conocer tiene que estar conectada a una persona. Y la traducción de esa palabra en griego tiene que ver con los hechos de acuerdo a lo que sabes. Hasta en las mismas traducciones de la palabra conocer, vemos que el conocer el evangelio se trata de a alguien que conocemos, Cristo Jesús, y los hechos que llevamos a cabo porque conocemos a Jesús. No va a estar separado una cosa de la otra. Son los mandatos a la obediencia de Dios que están en la Escritura, están fundados en el evangelio y en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Déjenme ponerlo en palabras simples. La única forma en que podemos obedecer a Dios es por medio de Jesucristo y el nuevo nacimiento. Primero de Juan 2:21 dice, no os he escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Al igual que Juan en esta epístola, Santiago escribe a personas que conocen la verdad, personas que son creyentes. Ahora, hay muchas personas que conocen la verdad, y voy a presentar esto de manera bien rápida. Hay formas diferentes de conocer la verdad, específicamente hoy día donde hay tanto acceso a la información, donde mucha gente sabe, y especialmente nosotros, cuando digo nosotros me refiero al contexto hispano que vive aquí en Estados Unidos. Todos nosotros hemos sido altamente expuestos a lo que es Jesús, Dios, la Biblia. Decir Jesús o decir Dios y que una persona de nuestro contexto diga, wow, nunca he escuchado a Dios, nunca he escuchado a Jesús, es algo que no lo podemos concebir, es algo que no es de acuerdo a nuestro contexto. Decir que conocemos la verdad, hoy día hay mucha gente que conoce la verdad de manera tradicional.
Conocer la verdad de manera tradicional, porque crecimos de una cultura que en cierta forma tiene sus raíces y conexiones con la religión o con el mensaje bíblico, pero no necesariamente conocemos la Biblia, no necesariamente conocemos a Dios, sino que conocemos de Dios por medio de la tradición, porque me lo enseñaron, porque me obligaban a ir a la iglesia cuando pequeño. Yo conozco de Dios, sí, Dios, el que murió en la cruz, el que salía en las películas en la Semana Santa y veía a Jesús en la crucifixión y todo eso. Sé de Jesús, pero lo conozco de manera tradicional, realmente no conozco quién es Él. La otra forma de conocer a Jesús es una forma confesional. Conozco a Jesús o conozco de Dios de manera confesional. Digo, yo conozco a Jesús, yo sigo a Jesús. Pero realmente no podemos decir que aquel que confiese a Jesús realmente conoce a Jesús. Realmente Jesús es el Señor de su vida. Lo vemos aquí mismo en el libro de Santiago, un poquito más adelante en el próximo capítulo, donde dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos no se someten al Señor. Hay muchas personas que de igual forma conocen y han sido instruidas en la palabra, conocen un poquito más a fondo de quién es Dios y qué es lo que dice la palabra, pero realmente sus vidas no han sido impactadas y transformadas por el poder del Evangelio. Esto es conocerlo de manera confesional. Y hay otra forma en la cual nosotros podemos conocer de Dios, y es la forma que va conectada al Evangelio, y es conocer a Dios de manera vivencial, de una forma en que lo que sabemos de Dios lo aplicamos y lo ponemos en práctica. Y esta es la forma en que Santiago está enfocándose en toda su epístola, y es lo que él va a estar indagando a estos cristianos que, les recuerdo, estaban pasando por persecuciones y grandes tribulaciones. Y a ellos son los que Santiago le está escribiendo. Vamos a ver qué es lo que dice aquí Santiago. Dice en el verso 19. Pero que cada uno, ya que saben el Evangelio, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Aquí empezaron los imperativos o las instrucciones para seguir de parte de un cristiano. Déjeme ponerle una pausa y darle un poquito de rewind. Ya no hay que dar rewind como tal. Pero voy un poquito para atrás en lo que estoy diciendo, porque aquí empezaron los mandatos, pero acuérdense, hermanos, que está basado en lo que sabemos, y lo que sabemos hace referencia al Evangelio. Y el Evangelio, mis hermanos, tenemos que entender que Dios creó todas las cosas buenas, lo creó perfecto. El hombre desobedece a Dios. El hombre permite que el pecado entre a su vida, distanciándose de Dios, queriendo ser como Dios. Cayeron en el engaño de Satanás, y desde entonces han estado separados de Dios. Todo ser humano está separado, muerto en sus delitos y pecados, hasta que creen en la obra redentora de Cristo, porque Dios en su misericordia, aún en nuestra rebeldía, le plació enviar a su Hijo a vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, para entonces ofrecerse a sí mismo como sacrificio para pagar la deuda de nuestra rebeldía. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Cristo vivió y cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Y al mismo tiempo se atribuyó nuestro pecado y recibió el castigo de nuestro pecado. Vence el pecado resucitando el tercer día, porque la paga del pecado es muerte, y Él vence la muerte. Y entonces nos llama al arrepentimiento, porque al vencer la muerte Él está vivo, Él reina, y nos llama y nos dice: cree en mí, ven a mí. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Este es el Evangelio. No podemos llegar a Dios. Dios vino a nosotros en la persona de Cristo
y nos llama a que vengamos a Él por medio de lo que Cristo hizo. Ese es el Evangelio, y ese Evangelio, cuando es recibido, nosotros recibimos vida. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, para que entonces por medio del Espíritu Santo podamos obedecer lo que Él nos está mandando. Cierro el paréntesis de lo que estaba diciendo, porque es importante que entendamos eso. Ese es el Evangelio, eso es lo que Santiago decía, esto es lo que tienen que saber. Y como saben eso, a veces tenemos ese concepto del Evangelio y sí tenemos el Espíritu Santo, pero a veces se nos hace difícil ponerlo en práctica, porque todavía permanecemos en este cuerpo de pecado y se nos hace difícil ponerlo en práctica. Y aquí empiezan los mandatos, y el primero fue: ser pronto para oír. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando habla aquí de ser pronto para oír, y esto de manera práctica, hay muchas personas que dicen, por eso fue que Dios nos dio 2 orejas y una sola boca, para que seamos prontos para oír, para que escuchemos más de lo que hablamos, para que no rápidamente tengamos algo que decir en todo. El primer mandato es: sé pronto para oír. Pronto para oír. Sé fácil para recibir esa palabra de verdad. Está, en otras palabras, vamos a ponerlo así: cuando decimos pronto para oír, es básicamente decir estar enfocado en aprender. Porque cuando tú estás hablando, tú no puedes escuchar. Si tú hablas, no estás escuchando. El que escucha puede entender lo que está escuchando. Aquí dice: sé pronto para oír. Ten una actitud y ten una postura de estudiante. Ten una postura de discípulo. Esto es lo que el Señor nos manda hacer: ser pronto para oír. Esto va desde el plano de vista de mi vida espiritual, de yo querer y tener una actitud de querer aprender y recibir la palabra. Yo quiero oír la palabra de Dios. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero leer la palabra de Dios. Todo esto es recibir la palabra. Al mismo tiempo, debemos tener cuidado, porque después dice: tardo para hablar. Pronto para oír, tardo para hablar. No dice que no hables. Dice que seas tardo para hablar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces cuando abrimos la boca, metemos la pata. En buen español. Cuando abrimos la boca, muchas veces decimos cosas que todavía no las hemos escuchado bien, no hemos entendido qué es lo que está sucediendo. Pero como rápido queremos hablar, decimos algo que no es correcto. Y muchas veces, muchos de nosotros constantemente nos metemos en problemas y nos metemos en líos. Y fallamos al Señor porque antes de escuchar ya queremos hablar. Y por eso es importante que entendamos este mandato, de que tengamos la serenidad y la sabiduría para evitar errores. Errores al hablar antes de escuchar y antes de entender las situaciones. Como les dije, Santiago es un libro de mucha sabiduría que está correlacionado a Proverbios. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Mira qué interesante esto. Capítulo 17, versos 27 y 28 de Proverbios dice: el que retiene sus palabras tiene conocimiento. A veces pensamos que tenemos mucho conocimiento por lo mucho que decimos. Y aquí el de Proverbios nos dice que no, a veces el conocimiento lo demuestras cuando te cierras la boca, cuando cierras el pico, como decimos. Dice: el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Mira esto: aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, por prudente. A veces tú no sabes nada. Vamos a decir que alguien está teniendo una conversación de términos y de cosas que tú no tienes la más mínima idea. Si abres la boca, vas a meter la pata.
Pero si te quedas callado y observas y escuchas, aunque no tengas la idea de que están hablando, vas a aparentar de que sabes de qué están hablando. Hasta eso el proverbista no nos deja saber, que aún el necio parece sabio cuando se calla la boca. Y esto es importante, hermanos, que lo entendamos en todas las áreas de nuestra vida, desde el punto espiritual, que seamos tardos para hablar. ¿A qué se refiere? De que de la misma forma de que el que es pronto para oír tiene postura de estudiante, el que quiere hablar mucho se cree maestro. ¿Right? Y hay muchas personas que son así, que para todo tienen algo que decir. Personas que no importa el tema que tú les traigas, ellos saben de todos los temas. Y no es que sepan, es que se lo inventan y quieren aparentar que saben con lo mucho que hablan cuando realmente están diciendo cosas que son necias. Es importante que entendamos esto dentro de lo que es la parte espiritual y lo que es el mensaje de Jesucristo y el evangelio de Jesucristo. Es importante que lo que nosotros enseñemos lo estemos viviendo. Porque muchas veces vamos a querer enseñarle a alguien cuán grande es el Señor, pero ese alguien no puede ver cuán grande es el Señor en nuestra vida cuando ve nuestras acciones. Por eso es que tenemos que ser pronto para oír, pronto para entender, pronto para escuchar, pronto para tener esa postura de sumisión y de estudiante y de discípulo antes de querer hacerte maestro y decirle a todo el mundo cuán mal están ellos en sus vidas cuando tú todavía estás luchando con las mismas cosas. Dice, el que es pronto para hablar, también será pronto para errar. El que es pronto para hablar demuestra una actitud arrogante y orgullosa, que piensa que está en una posición superior de conocimiento. Ay. A veces cuando queremos demostrarle a alguien lo mucho que sabemos, lo que realmente estamos demostrando es lo orgulloso que somos. Ese anhelo y arrogancia que está en nosotros de querer posicionarnos un poquito más alto que las demás personas para que ellos vean cuánto yo sé. Y de eso no es que se trata el cristianismo, de eso no es que se trata el seguir a Cristo, de eso no es que se trata el evangelio, y esto es lo que Santiago les está diciendo. Para luego decirle, tardo para airarse, ser pronto para oír, pero tardo para hablar y para airarse. Airarse. Pausa. Porque no quiero que confundamos lo que es la ira de Dios con la ira del hombre. Y quiero aclarar esos puntos, porque cuando Santiago está hablando aquí que seamos tardos para airarse, estamos hablando de nosotros ser prontos para dejarnos llevar por nuestras emociones y no poder escuchar o obedecer la palabra de Dios. Muchas veces nuestras emociones se ponen en medio de lo que Dios ha dicho. Y a veces lo más que importa es satisfacer esa emoción que estoy sintiendo, que abre la puerta al enojo, que abre la puerta a la duda, que abre la puerta a todas esas cosas, en vez de descansar completamente en el error. Cuando Santiago dice tardo para airarse, está haciendo una clara referencia al enojo incontrolado del hombre. No está hablando acerca de la ira de Dios. Ahora, ¿cómo que la ira de Dios? Por eso les dije, no confundas la ira de Dios con la ira del hombre. Hablar de la doctrina de la ira de Dios nos va a llevar una serie de estudios bien largas. Simplemente voy a tocar unos puntos que nos permitan entender lo que es la ira de Dios. Porque esto es una doctrina que ha sido puesta en abandono en estos días. Hablar de la ira de Dios, muchas personas han sido negligentes en enseñar lo que es
la ira de Dios y no pueden concebir como un Dios de amor, que muchas veces se predica Dios de amor, 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 amor. No pueden concebir como un Dios de amor, también es un Dios de ira. Y tampoco pueden concebir el hecho de que en la grandeza y soberanía y el misterio de Dios, Dios no deja de ser amor para también ser un Dios de ira. Él es las dos cosas al mismo tiempo, Él no deja de ser nada, Él es. Él es. Son varios puntos acerca de la ira de Dios. Primero, la ira de Dios es justa, no como la de nosotros. La ira de Dios hay que temerle. Hay que temerle. La ira de Dios cae sobre el pecador en el juicio. A menos que nosotros estemos lavados por la sangre de Cristo, el cual Él recibió nuestro pecado y derramó su sangre como propiciación por nuestros pecados. Entonces la ira de Dios está sobre nosotros, sobre el pecador. Toda persona que no ha rendido su vida al Señor Jesús, significa que todavía la ira de Dios está sobre esa persona. Y eso es lo que exactamente significa la palabra propiciación. Cuando hablamos de que Jesús derramó su sangre para propiciación de nuestros pecados, eso lo que significa es que la ira de Dios que iba hacia el pecador fue derramada a Jesucristo. Debemos de temerle a la ira de Dios. Punto número 3, la ira de Dios es congruente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces personas sacan de la manga la tarjeta de la gracia y dicen, no, pero eso de la ira de Dios era en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento estamos en la gracia. Y definitivamente sí, en el Nuevo Testamento estamos en la gracia, pero Dios no dejó la ira en el Antiguo Testamento, se ve manifestada en el Nuevo Testamento también. Y hay montones de textos que lo abundan, pero no tenemos el tiempo para indagar en esa área. Otro día lo hablamos. Número 4, la ira de Dios. Y yo creo que esto nos ayuda a entenderlo. La ira de Dios es su amor en acción en contra del pecado. Amor en acción en contra del pecado. Déjenme presentárselo de esta forma rápidamente para ver si lo podemos ver un poquito más claro. Podemos decir que si en el caso de mi hija, tengo una hija de 6 años, la amo hasta más no poder. Tan grande es mi amor por ella que tan grande va a ser mi ira si alguien le hace algo mal. Algo parecido, solo que quiero que tengan una idea. O sea, esa ilustración no hace justicia realmente a lo que es la ira de Dios, pero realmente la ira de Dios es su acción por amor a consecuencia del pecado. Y por último, la ira de Dios fue satisfecha en la persona y obra de Jesucristo. Eso es importante. Esa es la ira de Dios. J.I. Packer lo dice de esta forma. Él dice, en la Biblia, la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien es una reacción correcta y necesaria hacia el pecado. Esa es la ira de Dios. Cuando Santiago está hablando de que sean tardos para irarse, no está diciendo no tengan ira, pero Dios sí tiene ira y es la misma ira. No, es una ira diferente. Son varios puntos acerca de la ira del hombre. Esto es lo que sí está hablando Santiago. La ira del hombre, hermanos, es pecado. Es pecado cuando tú te dejas llevar por las emociones y actúas negativamente, dejado llevar por las emociones y por el coraje y por el enojo, es pecado. Santiago le está llamando a los hermanos a despojarse de toda inmundicia, orgullo, malicia o amargura. Es un llamado a la pureza y a la humildad. Vuelvo a hacer referencia a los proverbios y a la sabiduría del Antiguo Testamento. Dice Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso
y el que domina su espíritu que el que tomó una ciudad. Luego Eclesiastés, Coelet o el predicador dice así de esta forma: no te apresures con tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anda en el seno de los necios. Tenemos que controlar ese enojo, pero acuérdate, basado en el Evangelio recibimos el Espíritu Santo de Dios, lo cual nos da los frutos del Espíritu Santo, que está incluido el dominio propio. ¿Ven que todo va conectado? Sin Cristo, si tú tratas sin Cristo de hacer todo lo que el Señor dice, te vas a frustrar, te vas a quemar y no lo vas a poder hacer. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel en todas las Escrituras. No podremos evitar nosotros el deseo o la tentación de airarnos, pero sí podemos ejercer el dominio propio. Pablo lo dice a los Efesios de la siguiente forma, en el 4:26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, debemos tener una postura similar a la de Dios, en la cual nos ofenda como Dios se ofende de la maldad y el pecado. Si usted ve injusticias, si usted ve cosas que están totalmente inundadas en la maldad y en el pecado y en la malicia, y eso no causa nada en usted, hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Esa ira sí. Si alguien es matado injustamente, si alguien es violado injustamente, si alguien es oprimido injustamente y usted tiene una actitud totalmente indiferente, ahí hay un problema bien grande. Nosotros tenemos que conectarlo a lo que es la ira de Dios, pero no la ira del hombre. La ira del hombre es pecado, la ira de Dios es justa. Vamos a seguir en el capítulo, en el verso 20. Y dice así, el verso 21, perdón. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Gloria a Dios por este verso 21. Y les voy a explicar por qué. Porque este verso 21 encapsula lo que es el Evangelio en cierta forma. Lo que es la respuesta del Evangelio en nuestras vidas. Miren esto, dice: recibe con humildad la palabra implantada que salva nuestras almas. Es importante entender que esto no significa que nuestra salvación depende de nosotros. No significa que mi alma es salva debido a mi capacidad de poder recibir la palabra, porque mi capacidad para recibir la palabra es nula, es cero. Aquella persona que está en pecado está muerta en sus delitos y pecados. Una persona muerta no puede buscar a Dios. Necesita recibir vida de parte de Dios. Y aquí hay algo bien interesante, porque dice: recibí con humildad la palabra implantada que salva nuestras almas. Recuerda, este mensaje es dirigido ¿a quién? A creyentes, personas que ya han nacido de nuevo. Significa que los mandatos que Santiago les está dando no son para salvación. No son para que hazlos y entonces eres salvo, sino que eres salvo, entonces haz estos mandatos. Es al revés. Dice: recibí con humildad la palabra implantada que salva nuestras almas. No significa que la salvación depende de nosotros. Nota, el llamado es a recibir una palabra que ya ha sido implantada. La palabra fue implantada. Santiago está diciendo: esa palabra ya está implantada en tu corazón. Ahora recíbela. En otras palabras, ponle práctica. Practícala. A eso que se está refiriendo.
Acuérdense de esto. Este es el verso 21, pero acuérdense de 2 o 3 versos antes. Porque 2 o 3 versos antes encontramos a Santiago diciendo: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. Y en el verso 18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ahora sabéis esto, hermanos míos. ¿Ven? ¿Sabéis esto que es el Evangelio? Está fundado en lo que Dios hizo. La salvación es de Jehová. Él, por su voluntad, nos hizo nacer por medio de su palabra. Esa palabra está implantada en nosotros y Santiago apela a que la pongamos en práctica, a que la recibamos, a que esto hay que ponerlo en acción. El Evangelio hay que ponerlo en acción. Pablo lo decía en Efesios 1:13, dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, en este verso 21, nosotros vemos claramente que el resultado del Evangelio en la vida del creyente es la capacidad de recibir la palabra implantada y de desechar toda inmundicia. Aquí está el arroz con habichuela del Evangelio. Aquí es que está lo más importante. Aquí es lo que encapsula todo lo que es el Evangelio. Porque cuando nosotros somos y venimos de muerte a vida, como decía la canción, cuando nosotros recibimos vida en Cristo, lo que realmente estamos recibiendo es 2 nuevas relaciones. Una nueva relación con Dios y una nueva relación con el pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, dése cuenta que eso nos otorga, cuando tenemos vida en Cristo, nos permite tener una nueva relación con el Padre, para nosotros poder indagar en las Escrituras, para poder entender la palabra de Dios, para poder conocer al Padre basado en lo que Él mismo nos ha revelado en las Escrituras. Eso lo permite el nuevo nacimiento, una nueva relación con el Padre. Pero también, al mismo tiempo, nos va a dar una nueva relación con el pecado. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros éramos esclavos del pecado. Y nuestra relación con el pecado era que nuestro Señor era el pecado. Y la obra de Jesucristo en nuestras vidas hace que cambiemos de Señor. La relación con el pecado se convierte en algo destruido por la obra de Cristo. Ya no es el Señor de mi vida, ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo y el Señor es el Señor de mi vida. Ahí es que está el Evangelio completamente. El verdadero creyente busca, recibe la palabra, estudia la palabra, es pronto para oír y tiene postura de discípulo. Y al mismo tiempo es tardo para hablar, es tardo para airarse y está totalmente y en todo momento peleando y desechando con toda obra de maldad que quede remanente en su vida. Mira cómo el apóstol Pablo lo presenta, las 2 relaciones o las 2 formas que causa el ser nueva criatura. Efesios 4, 20 al 24 dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente,
y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuáles son los mandatos de Pablo aquí? Claramente dice, desecha, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. ¿Cómo es eso posible? Porque ya Dios te dio vida, porque ya el Espíritu está dentro de ti, porque ya la palabra ha sido implantada en tu corazón. Pedro lo dice de esta forma, él dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Ahí vemos una vez más, la relación con Cristo nos permite desechar toda inmundicia y al mismo tiempo nos permite desear a Dios genuinamente. Aquí están las dos partes del Evangelio, arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus malos caminos. Tórnate de los malos caminos que estás viviendo. Dale la espalda al pecado. ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo. Las dos cosas son posibles por la gracia y por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Gloria a Dios por eso. Vamos a seguir entonces a lo que es el texto principal, que obviamente, por eso les dije que este mensaje lo voy a estar dividiendo en dos partes porque no da el tiempo y vamos a continuarlo la semana que viene. Pero escuchen esto, verso 22. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. El pastor Félix Cabrera lo escribió de esta forma, él dijo, en los versículos 22 al 25 se encuentra el centro doctrinal de este primer capítulo. Es un llamado al receptor de esta carta a ser más que un mero oyente. El llamado es poner manos a la obra. Manos a la obra. Ahora, vamos a indagar un poco en esto, en lo que es ser hacedor de la palabra. Hacedor de la palabra. El llamado de Santiago es claro. El Evangelio no es solamente algo que sabes. El Evangelio es algo que vives. Y obviamente para vivirlo tienes que saberlo, tienes que creerlo. Aquí nosotros vemos en el libro de Santiago que una vez más él hace referencia a lo que es el Sermón del Monte. Santiago, como les había dicho en el primer capítulo, en el primer mensaje que había predicado, Santiago es uno de los primeros libros, si no el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento. Santiago está directamente enseñando y escribiendo esta carta sacado de las enseñanzas directas de Jesús. Y aquí lo vemos porque él está diciendo, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, no se engañen a ustedes mismos. Y luego él presenta una parábola para explicar esto, pero esto es exactamente lo que Jesús hizo en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo encontramos en el capítulo 5, 6, 7 del libro de Mateo. Y aquí en el capítulo 7, 24 al 27, Jesús dice lo siguiente. Él dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y el que escuchó esas palabras, pero no las pone en práctica, pues será semejante a alguien que construyó sobre la arena. Y obviamente conocemos esa historia, si no la conoce puede ir a Mateo 7, 24 al 27. Y es interesante porque Lucas también presenta esa misma parábola que el Señor dijo en el Sermón del Monte, pero cuando la presenta haciendo una pregunta. Y esta pregunta es la misma que debe resaltar en nuestro corazón y en nuestra mente en estos días. Jesús dijo, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Recuerda que Santiago está escribiendo a creyentes. Recuerda que Santiago es humano también y él no puede saber el corazón de las personas. O dentro de esas personas que se llamaban creyentes, de seguro habían personas que, aunque se llamaban creyentes, no lo eran. Y esta pregunta resalta bien grande y debemos hacérnoslas nosotros con respecto a toda área de nuestra vida. Y debemos imaginar al Señor mismo diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto hace una clara referencia, hermanos, no a las áreas de nuestra vida que estoy rindiendo al Señor, pero que sigo batallando y estoy en lucha. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esas áreas en nuestra vida en que totalmente resistimos lo que Dios ha establecido en las Escrituras. Cuando Dios me manda amar a mi esposa, cuando Dios me manda amar a mis hijos, cuando Dios me manda amar a mi prójimo, cuando Dios me manda a que le busque, cuando Dios me manda a que medite en su palabra, cuando Dios me manda a que me congregue con los hermanos, cuando Dios me manda a que nos perdonemos los unos a los otros, cuando Dios me manda a que yo haga todas esas cosas, pero intencionalmente lo resisto, el Señor pregunta: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? ¿Acaso pensamos que nuestras circunstancias van por encima de lo que el Señor nos mandó a hacer? ¿Acaso pensamos que no estás llamado o llamada a perdonar porque la situación o lo que te hicieron a ti es mucho más grande para tú obedecer y prefieres guardar ese enojo, guardar esa ira, guardar ese rencor, porque no logras conectar lo que Cristo hizo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Otra vez, no es un llamado a que nosotros veamos en esas áreas donde realmente estamos luchando contra nuestro pecado. No. Esta pregunta va dirigida a todas las áreas donde hay una rebeldía en nuestras vidas, que pensamos que sabemos más que lo que Dios nos está estableciendo aquí. De la misma forma, Santiago presenta su punto con una parábola, al igual que Jesús. Y dice: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. De manera sencilla o de manera fácil, los espejos de aquel tiempo no eran los espejos de hoy. Usted se mira en el espejo, usted puede ver claramente lo que refleja, lo que usted es en ese momento, ¿verdad? Y aún así nos olvidamos. Hay personas que se miran en el espejo y hay 10 espejos más y cada uno de ellos tiene que pararse a volverse a mirar. Se le olvida cómo se veía, ¿verdad? Pero en aquel tiempo los espejos no eran como hoy día, no estaban hechos en base de vidrio, estaban hechos a base de metal. Y ese metal se ponía en una mesa y ese metal había que pulirlo y pulirlo y pulirlo. Y entonces había que inclinarse y había que mirar con detenimiento para poder ver realmente cómo tú estabas. Y aquí Santiago dice, el que es oidor es el que simplemente mira superficialmente y por ahí lo sigue. Es aquella persona que no se evalúa a sí misma. Es aquella persona que no cree que está mala. Es aquella persona que no ha entendido cuán grande es el impacto del pecado en su vida. Esa persona que mira en el espejo de manera superficial y, sí, ya entendí lo que el espejo me está mostrando. Pero me voy y se me olvidó. ¿Por qué? Porque no tuve el tiempo, no tuve la dedicación, no tuve el entendimiento de realmente permitir que el espejo,
la palabra de Dios me evalúe y me muestre las áreas donde realmente no estoy obedeciendo a Dios. Mis hermanos, por eso es que hay que estudiar la palabra. Por eso es que hay que conocer lo que Él dijo. Porque no podemos obedecer a Dios cuando no sabemos lo que Él quiere que obedezcamos. El que es solamente oidor de su palabra, mi hermano, va a ser y va a estar buscando de Dios para su conveniencia. La persona que se mira en el espejo ve su propia imagen y rápido se olvida. Es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios pero no responde a la misma. Hermanos, no es un verdadero creyente el que solamente es oidor de la palabra de Dios. Juan lo dice de esta forma: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, de la misma forma en que el que es solamente oidor no es cristiano, el que es hacedor es bendecido. Con esto concluyo. Verso 25 dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado. Bienaventurado en todo lo que hace. Una vez más vemos el eco de las bienaventuranzas de Jesús en el capítulo 5. Vemos el eco de Santiago en el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba. La palabra bienaventurado es la palabra en griego makarios, que significa felices, es el estado de estar feliz y completo en Cristo. Jesús lo dijo en Juan 13:17, si sabéis esto, seréis bienaventurados si lo practicas. Jesús mismo lo dijo en Lucas 11:27 y 28. Dice: y sucedió mientras estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa o bienaventurado la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo al contrario: bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, el llamado es a que seamos obedientes a la palabra de Dios, a que lo pongamos en práctica, porque la verdadera bendición está en la obediencia. La bendición no está en lo que Dios puede darnos de manera material, la bendición está en obedecer la palabra de Dios. Jesús decía: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Y bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. Y después dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El ser bienaventurado, hermanos, tiene el propósito de que nosotros seamos obedientes para que mostremos la obra del Señor en nuestras vidas, para que glorifiquemos al Padre. El verdadero creyente ha sido rescatado por la gracia de Dios para que viva el Evangelio de Jesucristo, recibiendo su palabra cada día, desechando la inmundicia del pecado cada día, para dar testimonio por medio de sus obras cada día, y todo para la gloria de Dios, no solo cada día, sino cada segundo. A esto es que estamos llamados. Conclusión: el Evangelio de Jesucristo nos otorga
una nueva relación con Dios y una nueva relación con el pecado. El verdadero cristiano vive una vida de arrepentimiento y fe, creyendo firmemente en la obra y persona de Jesucristo y accionando y poniendo en práctica todas sus enseñanzas. Seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, y pidámosle a Dios que nos ayude a entender cada día que la única forma en que podemos ser hacedores de su palabra es por medio de la encarnación, vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo como Rey soberano, quien merece toda gloria y todo honor. Este es el momento donde yo les diría, si estuviéramos juntos, pónganse de pie para hacerles 2 o 3 preguntas. Y lo primero que quiero decirles es que estamos llamados a recibir con humildad su palabra, aunque duela. Hay veces que va a doler. Cuando el espejo de la palabra de Dios nos muestra cosas que son contrarias a lo que nosotros queremos. El llamado de Santiago es: recibe esa palabra, no la rechace. Recibe esa palabra, aunque duela. ¿Cuál es la postura de mi corazón con respecto a la enseñanza de su palabra? ¿Tengo una postura de estudiante, el que escucha, de discípulo, o me creo Señor y Maestro, queriendo hablar y queriendo accionar en esa forma? Evalúate de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué áreas en tu vida estás siendo confrontado por el espejo de la palabra de Dios? Arrepiéntete de tus pecados. Y por último, cree que solo en el Señor Jesucristo podrás ser obediente a su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Gracias por tu infinita bondad, Señor, y por recordarnos, Señor, que el Evangelio nos da nueva vida, nos guía al arrepentimiento, a la fe, para que creamos, crezcamos en ti, pero para que también peleemos con nuestro pecado, desechemos la injusticia, desechemos la inmundicia que hay en nuestro ser, y para que vivamos el Evangelio de Cristo, para que podamos mostrar que en nosotros hay una esperanza genuina de vida eterna contigo. Te pido, Señor amado, que tú nos dirijas por medio de tu Espíritu a que evaluemos cada área de nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Que entendamos que esta es tu revelación, este es el espejo que nos muestra nuestra condición, pero también nos muestra cuán grande y poderoso y amoroso tú eres. Te damos la gloria, Señor, una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Continuamos esta semana con nuestras reuniones virtuales. Las notas del sermón fueron compartidas en nuestra página de WhatsApp. Pueden buscarlas ahí. Si alguien tiene preguntas o dudas, no dude en comunicarse conmigo. Y concluimos este servicio recitando Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga.